esto van aumentando gradualmente los costos asociados al cuidado del ACV, con lo cual el panorama es que en nuestro país, en nuestra región, tenemos que dedicar especialmente un fuerte interés al tratamiento de la patología. Existen múltiples sistemas de atención posibles. En nuestro medio hay superpuestos equipos de ACV multidisciplinarios, a veces liderados por un neurólogo, o equipos de especialistas a cargo de neurólogos o eventualmente a cargo de clínicos con especial interés en la patología. También se está implementando todavía precozmente la telemedicina, el telestroke, y se nos plantean algunos desafíos. Fundamentalmente tenemos que buscar la forma de reorganizar la infraestructura hospitalaria existente y tenemos que empezar a entrenar más profesionales en protocolos de ACV para lo que viene. En el diagnóstico tenemos que centrarnos en varias preguntas y tratar de contestarlas. En principio tenemos que estar seguros si eso no es un ACV. Después la siguiente pregunta es saber si el ACV es isquémico o hemorrágico. En base a esto, ¿cómo se puede tratar? ¿Cuáles serían esas alternativas de tratamiento posibles? Y plantearnos diferentes universos para distintos pacientes en distintas realidades, como vamos a hablar un poco más adelante. Desde el prehospitalario, ante la primera pregunta de si eso no es una ACV, tenemos algunas escalas. Es una herramienta importante, la escala prehospitalaria, que permite con cierto grado de sensibilidad determinar si ese paciente amerita el iniciar un protocolo de ACV y derivar ese paciente a un centro capacitado para el tratamiento. Y esta escala es muy sencilla, es la que conocemos como escala FAST, pero hay otras similares. Siempre es importante hacer una escala rápida y que nos permita muy rápidamente tomar decisiones, tomar conductas con este paciente y la derivación al sistema de emergencias y el traslado a un centro con capacidades de diagnóstico y tratamiento del ACV. Es muy importante determinar la hora de instalación o la última hora en que fue visto asintomático o cuándo fue descubierto con síntomas el paciente. Y para esto es muy importante poder realizar una escala validada. Ya estamos hablando de una escala hospitalaria que permita detectar qué paciente puede estar presentando una oclusión del gran vaso cerebral, y vamos a ver por qué esto es tan importante. La escala claramente recomendada es la escala de NIH. Es una escala con una sensibilidad, una especificidad suficiente, conocida, universalizada y que todos debemos manejar. Tenemos distintos centros para tratar el ACV y tenemos que ver cómo vamos a hacer para determinar la derivación a cada centro. Vemos que hay algunos centros que son de menor complejidad y en la columna vamos a ver centros de menor a mayor complejidad, donde en realidad lo que necesitamos es fundamentalmente disponibilidad de tomografía las 24 horas, los 7 días de la semana. Idealmente tienen que ser centros con capacidad de administrar trombolíticos endovenosos y centros que tengan un stroke team o un equipo dedicado al tratamiento del ACV disponible 24 horas los 7 días de la semana. Hasta acá, este sería el piso, esta sería la base de todo centro que se digne como para tratar de ser mencionado como centro capaz de tratar el ACV. Y después podemos ir agregando mayor o menor complejidad a los distintos centros, como centros primarios de ACV, centros capaces de hacer trombectomía o centros complejos de tratamiento de ACV, en donde hay posibilidades de hacer todo tipo de diagnóstico complementario y de método de terapéutica. Se nos plantea un posible algoritmo en donde, una vez que determinamos si el paciente tiene o no tiene un ACV, sospechamos o no de un ACV, tenemos que empezar a iniciar el protocolo este ACV y determinar si sospechamos que hay una oclusión de un gran vaso, y si la respuesta es sí, si esto tiene menos de 24 horas de instalación, y si este paciente también coincide con esta respuesta como positiva, pensar si el transporte a un centro de la capacidad de hacer trombolisis no demore la posibilidad de hacer trombectomía. Y tenemos que empezar a jugar un poco con los tiempos y con la disponibilidad de métodos diagnósticos y de terapéutica. ¿Por qué hablamos tanto de oclusión de gran vaso? Porque representan aproximadamente un 30% de los pacientes con ACV isquémico, porque son pacientes con mucho déficit que tienen en general un puntaje en la escala de NIH bastante elevado, y en estos pacientes específicamente la trombolisis endovenosa no es tan eficaz. La reperfusión con la trombolisis endovenosa a veces alcanza apenas el 10 o el 30%, y por ende son pacientes que van a ser candidatos a realizar trombectomía mecánica. Ese sería nuestro método gold estándar en el futuro.
Vamos a hablar un poquito de imágenes. Las imágenes son fundamentales, como vimos, para el diagnóstico del ACV. Fundamentalmente tenemos que excluir hemorragias en principio, excluir mímics, es decir, algunos síntomas o patología que asemeja ser un ACV y no lo es, poder tratar de detectar la lesión precozmente, y según la disponibilidad del método que tengamos, a veces vamos a poder valorar la extensión de la lesión con una buena imagen. En principio, la imagen nuestra de cada día es la tomografía computada. La tomografía simple es un método que tiene muchas ventajas. Es el método que fue usado en los trabajos pivotales. Es un método que nos permite claramente excluir sangrado y decir, este paciente tiene un ACV isquémico. Es un método disponible, de bajo costo, y es el más usado en el ACV agudo en el mundo. Por supuesto que tiene, como todos los métodos, algunas desventajas. La sensibilidad a veces no es tan alta como uno quisiera. Se presenta alguna cierta variabilidad interobservador o dependiendo del equipo y del método. Y además, para determinar algunos signos precoces se necesita cierto entrenamiento, se necesita un ojo entrenado o alguien acostumbrado a ver tomografías. Pero es un método pero muy útil. Por otro lado, tenemos la resonancia magnética. Las imágenes de resonancia magnética, que tienen una mayor sensibilidad, nos permiten tener un mayor correlato con el área final del infarto, tienen mucha menor variabilidad y permiten hacer diagnósticos diferenciales con muchas otras entidades, también tienen desventajas. Y entre las desventajas es que la resonancia magnética es mucho menos disponible, que necesita mayores tiempos de adquisición, a pesar de que hay protocolos cada vez más rápidos y cada vez más acotados para stroke agudo, sigue necesitando mayor tiempo de adquisición. Tiene algunas contraindicaciones, no todos los pacientes son posibles de ser estudiados con resonancia magnética, ya sea porque presentan algún dispositivo implantado, prótesis, etc. Limita a los pacientes la monitorización. Cuando necesitamos un monitoreo muy intensivo, este paciente no lo podemos meter en un resonador, y obviamente tiene un costo más elevado que la tomografía. Como una nueva escala, tenemos las imágenes multimodales asociadas a métodos de software de inteligencia artificial, que además de excluir las hemorragias, nos permite y nos da muchísima más información. La localización del trombo, podemos buscar el volumen o medir el volumen del infarto, valorar la viabilidad del tejido, verificar la presencia de circulación colateral, etcétera, etcétera. Si vamos a las recomendaciones de las guías de la American Heart Association en cuanto a imágenes, vamos a ver que la recomendación con un nivel de evidencia 1A es que todos los pacientes con stroke agudo tienen que tener una imagen. Sin duda, no hay duda que todos tienen que tener una imagen. ¿Y cuál es la imagen? En principio, con una tomografía sin contraste, como dijimos, sería suficiente. Estamos hablando de un paciente agudo, necesitamos discriminar si tiene una hemorragia o una isquemia, y la tomografía sin contraste nos sirve. Estamos en ventana terapéutica y ese sería el ideal. No perdemos tiempo, es un método económico, es un método disponible, accesible y fácil de entender. También podemos usar otros métodos, como por ejemplo, podemos valorar con una resonancia y buscar un mismatch entre una difusión o una perfusión, hacer una angiografía por resonancia, hacer una angiografía por tomografía o una perfusión por tomografía, y esto en algunos casos puede ser útil y puede ser necesario. Cuando hablamos de tomografía, el ASPECT es una escala muy útil que permite valorar de alguna manera el grado de extensión de una lesión isquémica en el territorio de la arteria cerebral media, dividiendo el territorio de la arteria cerebral media en 10 regiones. En el primer gráfico vemos los 7 niveles a la altura de los ganglios de la base, una región en el caudado, una región en la ínsula, una en la cápsula interna, en el lenticular, y 3 niveles más corticales en el territorio silviano. Y otros 3 regiones más corticales pero superiores, también en el territorio silviano. Esa suma de 10, cuando nosotros valoramos en 10 puntos, estamos hablando de una tomografía que no tiene lesiones, es decir, una tomografía normal. Un ASPECT de 10 es una tomografía normal. Es un paciente que no tiene signos precoces, es un paciente sin hipodensidades evidentes en la primera imagen.
Acá lo vemos en la imagen real de tomografía, como vemos en los cortes los distintos segmentos que tenemos que valorar para esta escala. La escala de aspect nos sirve para tomar algunas decisiones, ya que cuanto mayor es el aspect, entendemos que es mayor el territorio sano de la arteria silviana, potencialmente todavía rescatable, y cuando tenemos un aspect elevado, reducido, menor de 6, sabemos que tenemos un infarto precoz que ya está dañando territorio silviano y la viabilidad va a ser menor. Podemos usar métodos de inteligencia artificial para ayudarnos a esto. A veces el aspect es difícil de discriminar a ojo, con el ojo no demasiado entrenado, y hay un software que nos permite reconocer el aspect y nos puntúa directamente ese tejido cerebral, que se hace básicamente midiendo unidades Hounsfield en distintos territorios y comparándolo con el contralateral. La inteligencia artificial también nos permite valorar los trombos en la arteria, podemos ver la disponibilidad de una mala o una buena circulación colateral, la viabilidad del tejido, identificar más información a partir de la misma imagen. Al principio les hablé de mismatch, y mismatch es una palabra que a veces en español es difícil de decir, en realidad la usamos así, mismatch, pero quiere decir eso, desajuste, discordancia o disparidad. Lo busqué a propósito de ver cuál era la palabra, porque nadie la dice, pero mismatch es eso, es la diferencia o ese desajuste entre el tejido que ya está dañado, el infarto, el core del infarto, y la zona que todavía tiene una penumbra y que aún no está infartada y que es potencialmente rescatable, potencialmente salvable. Cuando hablamos de que el paciente tiene un mismatch o tiene mismatch entre la difusión y la perfusión o el flare, hablamos de que hay un tejido cerebral suficiente todavía capaz de ser recuperado y que vale la pena avanzar con un tratamiento. Si el paciente no tiene mismatch, perdimos el tiempo, perdimos la posibilidad de tratarlo y potencialmente tal vez hasta sea más riesgoso someterlo a un procedimiento terapéutico. El mismatch lo podemos determinar entre la difusión y la perfusión con algunos programas especiales, con algún software especial, donde acá, por ejemplo, vemos que claramente la lesión infartada, el core del infarto, es un territorio relativamente pequeño, sin embargo, la imagen que tiene alteración en la perfusión y todavía es potencialmente rescatable, tiene un territorio muchísimo más extenso, con lo cual hablamos de que este paciente potencialmente tiene un mismatch positivo con un volumen importante y vamos a tratar de proceder a algún procedimiento terapéutico para restaurar la circulación en ese territorio. El mismatch no solamente se puede hacer con la difusión y la perfusión, sino que también podemos comparar otro tipo de imágenes, por ejemplo, la difusión y el flare. Sabemos que en la imagen en difusión aparece el infarto precozmente, sin embargo en el flare el tiempo en manifestarse esa lesión va a ser mayor, por lo cual podemos determinar aproximadamente un lapso de tiempo suficiente. Si es que todavía en el flare no hay lesión, podríamos eventualmente proceder a tratarlo. Esto sirve y se usó, especialmente en algunos casos, probablemente lo más conocido sea en el infarto, cuando se produce el infarto con el paciente dormido, es decir, cuando el paciente se despierta con el déficit y no sabemos la hora de inicio. Para eso, bueno, ahora vamos a ver, hablamos del mismatch difusión flare en el wake up stroke. Hay otros test diagnósticos, no imágenes. Sí, claro, hay otros test. Bueno, podemos hacer una glucemia, un electrocardiograma, una troponina, una placa de tórax, etc. Podemos hacer un montón de test diagnósticos siempre y cuando no demoren el inicio de los procedimientos. Una glucemia se hace un test de glucemia, una tira reactiva y listo. El resto puede esperar, estamos en un periodo súper agudo en donde hacemos una imagen contando los minutos que no deberemos perder para poder iniciar el tratamiento y rescatar el mayor posible de tejido cerebral. Entonces, avanzando con las medidas generales, como siempre hablamos de la vía aérea, la respiración, la oxigenación. Sabemos que tenemos que considerar el paciente que puede estar desaturando, si necesitamos tener una buena saturación, considerar si necesita asistencia respiratoria mecánica en el paciente que tiene deterioro del sensorio, pero no perder el tiempo con cámara hiperbárica o oxígeno suplementario si el paciente no está recomendado, no lo necesita. En cuanto a la presión arterial, solo vamos a tratar la presión arterial cuando el paciente sea candidato a trombolisis y tenga una presión arterial
por encima de 185 o 110. Por supuesto que la vamos a monitorear muy de cerca, pero ese sería el punto de corte que necesitamos para tratar o no tratar. La temperatura y la glucemia es importante el manejo. Hay que identificar las causas, por qué tiene fiebre o por qué está hipoglucémico, tratar la hipoglucemia y sabiendo que la hiperglucemia también empeora el pronóstico, ensombrece el pronóstico del tratamiento más adelante. Pero no perdemos demasiado tiempo, tomamos decisiones rápido porque lo que nos interesa básicamente es salvar el tejido cerebral y para eso tenemos que decidir un tratamiento de reperfusión. Cuando hablamos de tratamiento de reperfusión, tenemos distintas opciones terapéuticas. Por un lado, la trombolisis endovenosa, por otro lado, el advenimiento de la trombectomía mecánica, y en el medio la combinación de trombolisis endovenosa sumada a la trombectomía mecánica. Tenemos distintas ventanas terapéuticas para distintos tipos de pacientes y distintos casos puntualmente. Vamos a considerar varias situaciones acerca de la trombolisis endovenosa. Vamos a dedicarnos un poco más a la trombolisis endovenosa basados un poco en algunas recomendaciones de las guías de la Organización Europea de Stroke que se publicaron este año. Y vamos a hablar un poco de ventanas de tiempo, de distintos tipos de drogas, etcétera, de tratamientos especiales, dependiendo del tipo de paciente. Sintéticamente, cuando el paciente tiene un ACV con el tiempo de inicio conocido y estamos dentro de las 4 horas y media, estamos en una ventana de tiempo conocido y en donde la recomendación para el tratamiento del ACV con medicación intravenosa es de alta evidencia y la recomendación es muy fuerte. El alteplase o el RTPA aumenta claramente las chances de tener un excelente outcome sin síntomas o un paciente con síntomas no discapacitantes, es decir, un ranking 0 o 1 a 3 meses, con más beneficios proporcionales cuanto más precoz sea el tratamiento, y en esto no hay mucha discusión. Tratamiento dentro de la ventana, trombolisis endovenosa y no se discute nada. Ahora bien, ¿qué pasa con el paciente que llegó fuera de ventana para trombolisis endovenosa entre 4 horas y media y 9 horas de inicio? Bien, en esta ventana tiempo dependiente lo que es claro es que si estamos sin disponibilidad de imágenes avanzadas, o sea que solo tenemos una tomografía simple, el trombolítico no nos ofrece un mejor outcome funcional que el no tratar con el trombolítico. De hecho, hay un mayor riesgo de complicaciones, por lo cual la evidencia es a no tratar a este paciente y fuertemente decidir no tratarlo. ¿Sí? Este paciente no se debe tratar si no tenemos imágenes avanzadas. Ahora bien, supongamos este paciente en donde disponemos de imágenes avanzadas, es decir, podemos hacer una difusión, perfusión o podemos buscar el mismatch con algún otro método. La pregunta es si el TPA intravenoso favorece un mejor outcome que el paciente que no lo reciba. Bueno, acá tenemos una ventana de tiempo en donde se nos pasó, pero tenemos la disponibilidad, porque sí disponemos de imágenes que nos muestran la capacidad del tejido. Entonces podemos hablar de una ventana tisular. Y si bien la recomendación o el grado de la evidencia, la calidad de la evidencia no es muy fuerte, no es muy alta, la recomendación es alta y la mayoría de los expertos favorecen el tratamiento. Por el contrario, los expertos niegan o rechazan el tratamiento cuando no hay mismatch en estos pacientes. ¿Qué pasa cuando el paciente se presentó con ACV al despertar o es un paciente que no tenemos hora de inicio conocida? Aproximadamente el 20% de los pacientes con ACV, el ACV ocurre durante el periodo de sueño. No tenemos tiempo, no sabemos la ventana, vino con un tiempo que es más allá de las 4 horas y media, haber sido visto bien, probablemente fue durmiendo, pero nunca lo sabemos. Entonces ahí sí tenemos que recurrir a las imágenes avanzadas. El Wake Up Trial es el más importante, pero hay otros trabajos. Lo que es claro es que el Wake Up demostró que en pacientes a más de 4 horas y media de haber sido vistos bien, con una lesión aguda y positiva en difusión, pero si aún no tiene marcada hiperintensidad en el parénquima, en el FLAIR, el mismatch, la recomendación es tratar con trombolítico endovenoso a estos pacientes. Y la recomendación es fuerte y el grado de evidencia es alto. No hay mucha más discusión. Cuando fue comparado contra placebo, la medicación endovenosa fue asociada significativamente con un mejor outcome, con mayor riesgo, obviamente, de hemorragias intracraneales y mortalidad a los 3 meses. Pero la discusión es, no hay discusión en tratarlo. Ese es el punto. Hay que tratarlo.
Aparecen en juego algunas otras drogas, y en este caso la droga que se presenta es el tenecteplase, que viene a competir con el alteplase. En algunos trabajos el tenecteplase fue asociado con una mayor probabilidad de recanalización. Se sugiere que tiene mayor tasa de recanalización completa en menos tiempo, con mejor outcome, pero en definitiva la recomendación no tiene tanto peso, no tiene tanto nivel de evidencia. Y la pregunta si en el ácido isquémico agudo de menos de 4,5 el tenecteplase es mejor que el alteplase, la respuesta es que no, la recomendación sigue siendo usar RTPA. Ahora bien, ¿cuándo se podría recomendar el tenecteplase? Bueno, en candidatos con oclusión de gran vaso, que van a ser candidatos a trombectomía mecánica, para los que consideramos hacer trombolítico antes de trombectomía mecánica, el tenecteplase pareciera ser mejor en cuanto al pronóstico funcional. Tiene algunas ventajas farmacológicas, tiene mayor afinidad a la fibrina, una vida media más prolongada, básicamente se puede administrar en un solo bolo endovenoso y eso nos hace también ganar tiempo, pero claramente tiene un costo más elevado y no está tan disponible como el RTPA. ¿Qué hacemos en estos pacientes? Edad avanzada o multimorbilidad. En cuanto a edad avanzada, los metaanálisis con pacientes, comparando pacientes mayores de 80 años con pacientes con 80 años, no muestran evidencia realmente significativa de diferencia entre ambos grupos, por lo cual la edad no debería ser un bloqueo, no debería ser un obstáculo para tratar a los pacientes. O sea, no podemos decir al paciente de 80 lo trato y al de 81 no, la edad deberíamos dejarlo de lado y considerar el paciente en otros aspectos. En cuanto a la multimorbilidad, no hay ensayos puntuales, es muy difícil, tenemos que determinar un poco a criterio del médico tratante, porque los estudios observacionales no encontraron clara evidencia de que la discapacidad se asocia con aumento de riesgo de hemorragia luego del TPA, pero eso es muy independiente de cada patología. Lo que es claro es que con la edad avanzada, los 80 años dejaron de ser un bloqueo para definir el tratamiento y el paciente con 80 años y buen estado general tiene la misma chance estadística que el paciente menor. ACV menor, le llamamos ACV menor a un paciente que tiene un déficit leve, con un puntaje en la escala de NIH menor a 5, y aproximadamente un 50% de los isquémicos son inicialmente menores. Al ser menores no quiere decir que estos pacientes no progresen o no tengan chance de tener discapacidad o muerte aún así a los 3 meses del evento. Entonces ahí tenemos que empezar a discriminar a quién tratamos y a quién no tratamos. Y la disquisición es si estos pacientes tienen un ACV menor con síntomas discapacitantes o no discapacitantes. No es lo mismo tratar a un paciente que tiene 3 de NIH pero tiene un trastorno del lenguaje que tratar a un paciente que tiene 3 de NIH y tiene un déficit sensitivo y algo no discapacitante menor. Entonces, si el paciente tiene síntomas discapacitantes, la mayoría, los metaanálisis, hablando de tratar a pacientes con TPA versus placebo, se inclinan con beneficio de tratar al paciente con síntomas discapacitantes igual. El grado de recomendación es fuerte. En cuanto a los pacientes que tienen síntomas no discapacitantes, la recomendación de no tratar, pero es una recomendación débil porque en realidad está basada en solo un trabajo randomizado que se terminó antes de tiempo, que no excluía pacientes con síntomas. En realidad, en síntesis, la evidencia es pobre y no hay muchos datos. El concepto es que el RTPA administrado con las condiciones necesarias en un paciente en ventana terapéutica implica riesgos relativamente conocidos y no excesivos y puede llegar a ser beneficioso igual. Es decir, la discusión entre discapacitante y no discapacitante basada en un panel de expertos, la mayoría de los expertos sugieren igual tratar con TPA. ¿Qué pasa cuando los síntomas mejoran rápidamente? No hay demasiada evidencia numérica o en estadística, pero la mayoría de los expertos, 8 de 9 por ejemplo en este consenso, proponen el tratamiento igual. Lo que hablábamos recién, el riesgo del tratamiento no supera el riesgo de no tratarlo y dejar a un paciente con una secuela por evitar un tratamiento que es pasible y que es seguro.
De la otra punta, ¿qué pasa con un stroke severo? Siempre decíamos que hay que poner un límite porque el riesgo, porque el problema, que la extensión del daño o el puntaje de la NIH muy alto, o un infarto que supere el tercio del territorio de la cerebral media, o eventualmente lo que hablamos de un aspect menor de 7. Bueno, tendríamos que considerar estos pacientes según casos especiales. Algunos tienen mismatch, podríamos ver bien la hora de inicio, si las lesiones, cuál es la discapacidad previa. La realidad es que el consejo de estos es tratarlos, estos pacientes, a pesar de que la calidad de evidencia es moderada, no es demasiado fuerte, el grado de recomendación sí lo es, y la mayoría de los expertos se inclinan por tratar estos pacientes igual, sabiendo que tienen un riesgo alto, sabiendo que la posibilidad de complicaciones es bastante significativa. Aún así, el beneficio del tratamiento individualizado en casos especiales puede ser útil. Como recomendaciones finales en cuanto a tratamiento trombolítico, recordemos que tratar a los pacientes con TPA en ventana de 4 horas y media, pensar si los síntomas son discapacitantes desde el inicio del tratamiento, la edad deja de ser importante, el uso de imágenes avanzadas, ya sea de resonancia o tomografía, perfusión de tomografía, deberían servir para seleccionar pacientes para tratamiento trombolítico más allá de las 4 horas y media, o si el paciente presentó un déficit al despertar, como dice el Wake Up Trial. Tenemos que evitar tratar con bajas dosis o con métodos alternativos como ultrasonido o agregar antiagregación plaquetaria dentro de las primeras 24 horas, ya que ninguno de estas opciones agrega mejoría ni en sobrevida o discapacidad. Considerar que si un paciente con un ACV isquémico puede ser tratado con TPA, no evitar el tratamiento, a pesar de que tenga diagnóstico de otras comorbilidades como hipertensión, diabetes, un ACV previo o un infarto del miocardio, o si el paciente toma antiagregantes plaquetarios, o si tiene hiperglucemia al momento del ACV, o una crisis epiléptica o una disección carotidia, o si tiene aneurismas cerebrales no rotos, o microblitz, o daño difuso de la sustancia blanca, o si tuvo una hemorragia cerebral de una causa poco posible de recurrencia. Podemos igual darle la oportunidad, darle la chance de tratamiento trombolítico. Generalmente tendemos a evitar tratar a un paciente con TPA si está anticoagulado, excepto si sabemos que tiene un RIN menor a 1.7 y ese paciente está tratado con antagonistas de la vitamina K, o si el paciente toma algún anticoagulante oral directo y sabemos que los últimos 2 días no lo estuvo tomando. Ahí podríamos considerarlo para tratamiento. Generalmente tratamos de evitar tratar con RTPA si el paciente tuvo una cirugía mayor o un trauma mayor reciente, o endocarditis infecciosa o disección de aorta, o si sabemos que tiene un exceso de microblitz o trombocitopenia, pero no es algo que vamos a buscar antes de decidir el tratamiento. ¿Sí? Si lo conocemos, podemos llegar a considerar la opción, pero no vamos a ir a pedirle o a esperar un estudio para decidir el tratamiento. En algunas ocasiones vimos que hay otras drogas trombolíticas que podrían llegar a ser mejores, sobre todo antes de llevar a ese paciente a una trombectomía mecánica. Probablemente en el futuro tengamos más noticias de alternativas al teplase. Y considerar que una vez estabilizada la presión arterial por debajo de los 185 de sistólica y 110 de diastólica, la administración de RTPA es segura. Ahora bien, llegamos al TPA y se abre un panorama un poco más allá. Vimos que en la curva de la historia, ya hace más de 20 y tantos años, la ventana terapéutica para trombolisis era de 3 horas. Después pasó mucho tiempo hasta que se logró definir la seguridad del tratamiento trombolítico con una ventana extendida hasta 4 horas y media. Pasaron algunos años más y los trabajos más importantes de trombectomía con stent retriever demostraron eficacia. El Mr. Clean es el primero y el que dio origen a que los demás no se terminaran porque ya tenían resultados suficientemente positivos. Y de ahí en adelante pasaron unos pocos años hasta tener novedades como la del Diffuse 3 Seal Down, en donde ya vimos que la ventana puede ser tan extendida como hasta 24 horas, considerando casos especiales en pacientes especiales con métodos y con criterios particulares. Y estamos en el año 2021 y seguimos adelante.
Ahora bien, seguimos con algunas cuestiones y seguimos con algunas discusiones que parece que todavía no están del todo determinadas. La pregunta es, ¿la trombectomía se va a hacer con o sin el tratamiento con trombolítico endovenoso? Si el paciente llega en ventana terapéutica, las guías del American Heart siguen recomendando que el paciente elegible para alteplasa endovenosa reciba la alteplasa endovenosa aún si ya está considerado para hacer trombectomía mecánica. Ninguna discusión, recomendación 1A. Ahora bien, hay trabajos que muestran que la trombectomía mecánica directa, es decir, sin pasar previamente trombolítico, no fue inferior a la trombectomía mecánica precedida por trombolisis, dentro de las 4 horas y media, con lo cual seguimos en la discusión. La trombectomía mecánica es un método seguro y es un método con un poder terapéutico enorme. Este gráfico en este trabajito muestra cómo el NNT, el número necesario de pacientes a tratar con trombolisis endovenosa, dentro de las 3 horas, es de 8, cuando lo llevamos a 4 horas y media se lleva a 15, pero cuando consideramos el NNT de trombectomía en los principales estudios de la época, hablamos del Mr. Clean, el número es 8, y si hablamos de los estudios selectivos, el número puede llegar a ser de 3. En realidad es 2,8, como vemos en este trabajo. Y la pregunta del trabajo es si la trombectomía mecánica dice, ¿todavía el tiempo de cerebro en la era del Down? Bueno, es lo que estábamos discutiendo. Hay una ventana terapéutica temporal y hay una ventana terapéutica tisular. Y si tenemos los métodos complementarios necesarios, podemos llegar a prescindir y a determinar la ventana terapéutica en base a las imágenes más que en base al reloj. Fíjense, 2,8 el NNT de la trombectomía según los criterios, utilizando los criterios del Down. Entonces, esto habla de algunas indicaciones mandatorias de trombectomía mecánica, y esto es un poco para poder presionar a las autoridades responsables de tratar de fomentar políticas que lleven a la implementación más regular y a la facilitación de poder realizar estos métodos complementarios que son demostrados eficaces y seguros. Y estas son las indicaciones mandatorias de trombectomía mecánica dentro de la ventana de 6 horas. Lo único que necesitamos es documentar una oclusión de gran vaso proximal, lo podemos hacer con una tomografía, con una angiotomografía, en un paciente que tiene un NIH mayor o igual a 6, considerar un ranking previo de 0 a 1, un aspect mayor o igual a 6, acuérdense el aspect, la tomografía y las lesiones no más de 4 territorios afectados, y podemos hacerlo previa infusión de TPA y llevar a ese paciente a trombectomía mecánica con stent retriever o con el método que sea, con aspiración, etcétera, y con un grado de seguridad suficiente. Otras indicaciones mandatorias, para las cuales ya necesitamos algunos criterios funcionales más difíciles de conseguir, pero no por eso imposibles, porque tenemos hasta 24 horas según con algunos criterios, son usando los criterios del Diffuse o del Down. Y esto quiere decir que en pacientes seleccionados con stroke isquémico agudo, donde sabemos que tienen una oclusión de gran vaso, usando los criterios de Diffuse y Down, cumpliendo esos criterios de elegibilidad, hay que hacer trombectomía mecánica. Hay que hacerlo, no es que se nos ocurre que a veces puede ser. Si el paciente cumple criterios, hay que hacerlo. Lo mismo, tiene que servir esto para que los organismos, para que el PAMI, para que quien fuera entienda que ese paciente debe ser trasladado y tratado lo más pronto posible con el método gold standard actual, en ventana terapéutica actual, con la tecnología necesaria a donde sea. Y esto tiene que estar disponible para todos los pacientes con ACV. Eso sería lo ideal. Entonces, pretrombectomía mecánica, ¿qué imágenes vamos a necesitar? Depende. Si el paciente está dentro de las 6 horas con una angiotomografía o una resonancia con angioresonancia y demostrar la oclusión del gran vaso, podemos encontrar un trombo en la silviana y listo, ir a trombectomía mecánica dentro de las 6 horas. Y si el paciente está más allá de las 6 horas, necesitamos hacer un mismatch. Necesitamos el mismatch y necesitamos imágenes avanzadas para poder proceder al tratamiento, pero con un alto grado de recomendación y con un excelente pronóstico. Entonces, considerando la trombectomía mecánica en el ACV agudo, lo que tenemos que tener claro es que no aumenta significativamente el riesgo de hemorragia, que aumenta muchísimo la chance de lograr independencia funcional
que reduce el riesgo de quedar postrado en cama, es decir, reduce el riesgo de cama o muerte. No vamos a tener, o vamos a tener pocos pacientes con ranking 5 o 6, y es uno de los tratamientos que tiene más potencia y efectividad en medicina, y se los mostré con los números, con los NNT comparado con un montón de otros tratamientos que consideramos absolutamente suficientes. Fíjense la diferencia entre los pacientes que fueron tratados con stent retriever contra los grupos controles en posibilidades de recuperación a los 90 días. Esto sería una independencia funcional, un ranking de 0 a 2 a los 90 días, contra los controles, ¿no? Entonces, para ir terminando y redondeando, lo que vamos a ver hoy, 2021, es que el diagnóstico de ACV ya incorporó nuevas tecnologías, además de la inteligencia artificial, que el algoritmo de diagnóstico hay que adaptarlo a cada ámbito, cada lugar, cada tiempo y características de cada caso. No son todas las ciudades, no son todos los centros asistenciales, no son todas las provincias con la misma disponibilidad. Las distancias, los tiempos, los métodos complementarios son importantes. Los tratamientos en agudo no solo dependen de los tiempos de instalación, y esto lo podemos ayudar con imágenes avanzadas. Tenemos que considerar diferentes opciones, como el ACV al despertar, el ACV de más de 4 horas y media, el ACV con oclusión de gran vaso, el ACV con oclusión de gran vaso de más de 6 horas, etcétera, etcétera, etcétera. Deberíamos poder contar con un mapeo de cada región geográfica, de la disponibilidad de centros y sus características. Esto tiene que surgir, y esto tiene que presionar para que exista una ley ACV que pueda facilitar la organización en el país. El futuro ya llegó y en eso estamos. Tenemos que poder adaptarnos nosotros a acomodarnos a este futuro en el diagnóstico y el tratamiento del ACV. Muchas gracias a todos por la atención.